Rafael Cardona, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. ¿Vienes ensopado? ¿Tú fuiste al entierro? Estaba yo ahí en el sepelio, ahí en el panteón judío, y de pronto se soltó, el rabino dijo: seré muy breve para hablar esto que tengo que decir, porque no nos vaya a ganar la lluvia. Y parece que habían conjurado a las tormentas y a los rayos, a los tlaloques, que eran los que rompían los cántaros de la lluvia según los antiguos mexicanos, y se soltó un verdadero diluvio, una cosa espantosa. Y después, bueno, para salir de allí estaban todos los automóviles atorados. Coincidió con la llegada de algunas personas que llevaban camionetas. Estaba ahí la esposa del presidente, estaba el secretario de Gobernación, estaba el jefe de gobierno. Entonces fue una cosa muy complicada, no había transporte. Bueno, pero eso es lo de menos, Pepe. Lo importante, creo yo, que es analizar, pues, de quién estamos hablando y por qué estamos hablando de un hombre cuya partida final, pues, es materia de noticiarios, periódicos aquí en México, en otros países. El periodista, tú alguna vez lo has repetido, lo dijo Jacobo también, el periodista no es noticia, pero esta vez es la peor noticia, la muerte de Jacobo. Vamos, para nosotros, los que crecimos bajo la sombra de ese árbol, de alguna manera. Sí, mira, directa o indirectamente. Claro, en este caso el periodista no es noticia, lo que es noticia es la muerte del periodista, ¿no? Porque no estamos haciendo que él genere una noticia, sino que estamos hablando de que la noticia es su muerte, su fallecimiento. Mira, ¿cuál es el mérito, creo yo, de Jacobo? Tú lo conociste, tú trabajaste con él, tú lo viste en acción, lo viste con su chamarra en el escritorio, entrando y saliendo al estudio, buscando papeles, dando instrucciones y todo. Yo creo que la importancia de Jacobo es que él es el creador en México del periodismo informativo de la televisión. Antes de Jacobo, la televisión no informaba. La televisión entretenía, divertía, hacía concursos y algunos teleteatros, el principio de las telenovelas, compraba series en los Estados Unidos, pero no informaba. La información, tal y como hoy la podemos ver en cualquier canal, es creación, obra de Jacobo. Cualquiera podría decir, bueno, es que copiaron los noticieros de los Estados Unidos. No es verdad. Había cosas en los noticieros de México que se les ocurrieron a ellos, se le ocurrió a Jacobo. Jacobo innovó géneros, oportunidades, escenografías. Fue un hombre que entendió que en la televisión hablan dos. Habla el conductor y habla la cámara. Y la cámara debe hablar más que el conductor, porque la televisión son imágenes. Entonces, ese fue la gran aportación. Quitarle a los periódicos la divulgación de sus noticias a través de las cámaras de la televisión, como se hacía con TV Producciones Excelsior, que era el que producía el noticiero principal de la tele en aquellos tiempos, de Guillermo Vela y otros locutores, y entregársela la televisión a periodistas que inventaron la televisión informativa, al menos en este país. Y ese es para mí su gran mérito. Su otro mérito es esta indomable constancia profesional. Yo viajé con Jacobo por muchos países del mundo y lo vi y nunca entendí. Yo se lo preguntaba y le decía: oiga, Jacobo, ¿y usted por qué no duerme? Y me dice: sí duermo, pero no se me nota. A cualquier hora él estaba ahí. Y él mismo había inventado una especie de paráfrasis del cuento aquel de Tito Monterroso. Y entonces un día me dijo: mira, cuando la televisión llegó, yo ya estaba ahí. Porque hizo el primer noticiero de televisión, lo escribió él. Y de ahí todo lo que viene después, toda la historia. Yo comentaba alguna vez que todos quienes hemos pasado por televisión
en nuestra calidad de reporteros o de comentaristas o de conductores o lo que hayamos hecho en la televisión, algunos por aprendizaje directo y otros por influencia indirecta, pero todos le debemos algo a Jacobo. Debemos que abrió el espacio del periodismo televisado, pero a algunos le debemos un consejo, a algunos le debemos una reprimenda, a algunos le debemos una buena corrección de un texto. Y mira, para tener una idea de lo profesional que era, un día yo estaba escribiendo una cosa donde tenía que hablar de la señora Golda Meir, y entonces yo puse la primera ministra de Israel. Y me dijo, oye, ¿por qué primera ministra y no la primera ministra? O la ¿Cómo está eso de los femeninos y de los cargos? A ver, ¿por qué le pones así? Digo, pues yo le pongo así porque creo que... ¿Sabes qué? Mira, ni tú ni yo, háblale a Salvador Novo, que sabe más que nosotros de esto, y vamos a preguntarle a Novo, a ver qué nos... Entonces le marqué a Novo, que era colaborador del noticiero de 24 horas, y Novo, con el altavoz del teléfono, nos dio una explicación de por qué era primera ministra, pero era primera presidente, ¿no? Entonces, esa era la búsqueda de la calidad profesional que tenía Jacobo. Hasta para un detalle como ese, había que ir con un hombre de la Academia de la Lengua, con un contemporáneo, con un poeta reconocido, con un periodista importante como fue en su tiempo Salvador. Entonces era un hombre cuidadoso, era un hombre siempre atento a la evolución de las ideas. Creo que no dejó uno solo de sus días sin leer por lo menos la mitad de un libro. Leía con gran velocidad, con gran voracidad, y bueno, logró, creo yo, un estándar de calidad en la televisión muy importante, que muchos han querido disminuir o menospreciar, porque decían, era la televisión del oficialismo, era pro gobierno. Y yo, la verdad, en 60 y tantos años de conocer a Jacobo, yo nunca lo escuché a él decir yo soy un soldado del presidente. Se lo escuché decir a su jefe, al concesionario de la televisión, a Emilio Azcárraga. Ese sí lo dijo. Jacobo no. Jacobo se movía en los límites de la realidad con más oficio y más inteligencia que todos los demás. Todos empezaron al mismo tiempo. ¿Por qué solamente Jacobo logró esas alturas? Creo yo que primero por su inteligencia, por su talento, pero el talento y la inteligencia no sirven de nada si no tienen el abono de la constancia, de la frecuencia y de saber que tenemos que vivir tú y yo y todos los que nos dedicamos a este oficio. Tenemos que vivir con la maldición de Sísifo sobre la espalda. Nosotros no logramos jamás terminar un trabajo, porque cuando terminamos este programa tenemos que empezar el programa del día siguiente, y nunca vamos a lograr el mejor. Nunca. El mejor siempre tiene que ser el que todavía no hacemos, como las páginas del periódico, como los comentarios radiofónicos, como la producción de televisión, como las cosas que escribas y publiques en un libro. Siempre tendrás que tener muy en claro que una vez que has terminado es solamente para volver a empezar. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches. Condolencias a la familia Sabludowski. Claro, las condolencias a Sarita, a Abraham, a Jorge, a Diana, a los nietos, por supuesto también